buenas tardes. En compañía de nuestro coordinador académico de Actualices, el doctor Germán Torres, vamos a dar unas preguntas y el doctor Germán dará las respuestas sobre las preguntas más comunes relacionadas con el cierre contable y conciliación fiscal. ¿Cuáles son los plazos para presentar el reporte de conciliación fiscal del año graduable 2020? Estamos hablando de una vez, este libro de cierre contable y conciliación fiscal es para personas jurídicas. Tengamos en cuenta, este no es para personas naturales. Y entonces es el formato 2516 el que utilizan. Entonces, estoy preguntando, doctor Germán, ¿cuáles son los plazos para presentar este reporte de conciliación fiscal por el año graduable 2020? Claro, doctor Zuluaga. Hay que también recordar que pues, el formato 2516, como usted bien lo menciona, corresponde a personas jurídicas, en tanto que el formato 2517 es para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Bueno, en cuanto a los plazos que el doctor hace referencia, hay que tener en cuenta lo manifestado en el artículo 3 de la resolución 00071 de octubre 28 de 2019, el cual indica que el reporte de conciliación fiscal debe ser presentado previo a la presentación de la declaración de renta y pues sencillamente de acuerdo a los topes que ya hablamos, las 45.000 VTs, ¿cierto? Para el año 2021 deberán presentarse las declaraciones de renta del año graduable 2020 y pues ya fueron definidos estos plazos con el decreto 1680 de diciembre 17 de 2020. Entonces, para grandes contribuyentes, para los años 2021 y 2020 pagarán su impuesto en 3 cuotas. La primera cuota, pues ya estamos en vencimientos por estos días, se inició entre el 9 y el 22 de febrero. La declaración y pago de la segunda cuota estará entre el 12 y el 23 de abril, es decir, que se debe presentar previo a la segunda cuota para los grandes contribuyentes, es decir, antes del 12 y 23 de abril, dependiendo pues el NIP. Recordemos también que este año nos cambiaron el orden de presentación. Anteriormente iba en un orden que comenzaba en 09, iba decreciente, 0987. Ahora, en este orden, bajo los nuevos lineamientos, nos dicen debe ser en orden ascendente. Comenzamos con el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente en orden ascendente. Entonces, debe ser presentado para grandes contribuyentes con la segunda cuota, antes de la segunda cuota, que es la cuota de presentación, es decir, entre el 9 y el 22 de febrero. Para las demás personas jurídicas y asimiladas, calificadas también como grandes contribuyentes, pues debe ser entre el 9 y el 23. Para las personas jurídicas, la gran mayoría de empresas que son, pues vamos a tener ese plazo a partir del 31 de marzo de 2021 y pues sencillamente en los términos que le tenga para la presentación de su declaración de renta. Entonces, pues todo esto está más especificadito, más aclaradito dentro de nuestro libro de cierre de conciliación contable y fiscal para el año 2020, doctor Zuluaga. Aquí hay que tener en cuenta precisamente por qué razón estamos haciendo estas explicaciones. Es porque esto se requiere ya para las declaraciones de renta que deben presentarse entre el 13 y el 12 de abril los grandes contribuyentes, los otros entre el 12 de abril y el 7 de mayo. Entonces, esto es para sentarse a estudiar el tema que es muy importante. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Los no contribuyentes se encuentran obligados a realizar la conciliación fiscal? Sería bueno decir quiénes son no contribuyentes. Claro, doctor. Bueno, dentro de esta pregunta y de acuerdo pues, a lo que manifiesta el artículo 1.7.1 y punto 2 del decreto reglamentario 1625 de 2016, sencillamente los no contribuyentes del impuesto sobre la renta complementaria no se encuentran obligados a realizar la conciliación fiscal. ¿Y cuáles son esos no contribuyentes? Los que están expresamente descritos en el artículo 19, en el artículo 23 del Estatuto Tributario, pues allí sencillamente son una lista bastante amplia, ¿cierto?, de los que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces están en el artículo 19 y en el artículo 23. Entonces,
hacemos referencia, por ejemplo, a las asociaciones, a las confederaciones, a las iglesias, etcétera, etcétera, en donde sencillamente nos dice que los no contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios no se encuentran obligados a la conciliación fiscal, pues la norma señala de manera expresa que el requerimiento obliga a los contribuyentes es del impuesto de renta y complementarios, por lo que puede incluirse que los no contribuyentes, no deben realizar el formato de conciliación fiscal 2516, salvo que por disposición expresa estén grabados con el impuesto a la renta. También tengamos en cuenta, doctor, que la ley 1819 de 2016 nos dijo, o mejor, nos clasificó a todas las entidades que se llamaban en su momento entidades sin ánimo de lucro, y que ustedes pueden tener en cuenta de acuerdo a la actividad. Eso está a partir del artículo 354 al 365. Todo ese capítulo corresponde también a las entidades sin ánimo de lucro y que fueron reclasificadas. Entonces, puede pasar también que algunas entidades sean contribuyentes del impuesto a la renta porque no se clasificaron oportunamente. Bueno, la siguiente pregunta es, como estamos acostumbrados a que casi todas las responsabilidades caen sobre el contador, la pregunta es sobre quién recae la responsabilidad de presentar el reporte de conciliación fiscal. Sí, yo me acuerdo y recuerdo siempre al doctor Colmenares cuando por ahí en una conferencia en la Javeriana de Bogotá manifestaba que los contadores parecemos un arbolito de Navidad. Toda norma que sale nos la van colgando, ¿no? Entonces, él hacía la analogía que algunas empresas nos dan algún detallito, un osito, una bolita, alguna cosa, y eso va para el adorno del arbolito de Navidad, que nosotros también parecíamos algo similar, que sale una norma y siempre nos la cuelgan a nosotros. Pero hay que tener en cuenta algo, sobre quién recae la responsabilidad de presentar el reporte de conciliación fiscal. Pues bien, doctor Zuluaga, el reporte de conciliación fiscal debe ser firmado y presentado por el representante legal por medio del instrumento de firma electrónica que fue previamente habilitado por la DIAN. Hay que tener en cuenta que ya se están venciendo muchas también de estas firmas, al igual que de firmas de facturación electrónica, pues se están venciendo ya. Entonces, cabe mencionar que la firma en referencia no se realiza propiamente dentro del formato o reporte o en el prevalidador, sino que se materializa al momento de subir la firma y presentación del archivo XML. Por eso es que este proceso, el cual el sistema genera el formato 10006, la marca de agua que dice allá recibido y debidamente firmado, ahí se deja constancia del reporte. Lo mismo ocurre cuando el contribuyente requiere presentar el reporte a través de otro medio o requerimiento explícito por la DIAN. En todo caso, la firma se materializa en el oficio de respuesta. Entonces, ahí va a quedar donde nosotros subimos el archivo y allí, una vez queda firmado, dice presentado y firmado. Pero la responsabilidad recae es en la gerencia, en la firma del representante legal que está habilitado por el medio del instrumento financiero. ¿Cuáles son los formatos vigentes? Uno sabe hablar del 2516, 2517. Entonces, ¿cuáles son esos formatos y a quién le corresponde presentarlos? Claro, doctor. De la conciliación. Sí, claro. Doctor, cada año la DIAN nos está actualizando todos los formatos de conciliación contable y fiscal, de declaraciones. Ya este año salió, por ejemplo, el 350, está saliendo el 110 y así sucesivamente cada año nos actualiza, pues de acuerdo a los cambios que va teniendo la normatividad. Por el año grabable de 2020, mediante el artículo 1 de la resolución 0071 de 2019, se prescribieron correspondientes a los reportes de conciliación fiscal para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad o quienes decidan hacerlo de forma voluntaria. Ya lo dijimos. Este formulario, el formato, 2516, es la versión 3 que constituye un anexo del formulario 110. Posiblemente para este año 2020 nos generarán la versión 4, que debe ser diligenciado por los contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios que declaren en el formulario y 110 y que pues sean personas jurídicas, personas naturales no residentes, así como sucesiones ilíquidas no residentes. El formato 2517, versión 2, posiblemente este año vaya a salir la versión 3, constituye también un anexo del formulario 210
que debe ser diligenciado por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que declaren en el mencionado formulario 210 todas las personas naturales como sucesiones ilíquidas residentes en el país. Una pregunta, ¿las entidades que se hayan liquidado durante el 2020 deben presentar el reporte de conciliación fiscal? Pues bueno, doctor, ya como lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Hay que analizar la situación de la entidad, pero de acuerdo con lo indicado en el artículo 4 de la resolución 00071 de 2019, las personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto de renta, ya sea en el régimen ordinario o en el especial, como lo aclaramos hace un momento, y que se hayan liquidado durante el año gravable 2020, esta situación puede ser muy frecuente a causa de la crisis generada por el COVID-19, que posiblemente muchas empresas entraron en procesos de liquidación o que se liquidaron definitivamente. No tendrán que presentar el formato 2516 por la fracción del año 2020. Lo anterior también aplica a las sucesiones ilíquidas obligadas a llevar contabilidad y que se hayan liquidado durante dicho periodo. Bueno, entonces en esas condiciones podríamos volver a la pregunta anterior que se relaciona con las personas que hayan optado por el régimen simple por el año 2020, ¿se encuentran obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal? Bueno, ¿qué sucede con esas personas que hayan optado por estar en el simple, ¿cierto? Entonces, la norma que nos dice, la norma en el régimen simple fue creado y fue colocado en el estatuto tributario a partir del artículo 903 al 916 del estatuto. ¿Y qué nos dice? Porque hay mucha pregunta también sobre esta situación. Yo me pasé al simple el año pasado o en el anterior, estoy en el simple, ¿debo presentar el formato 2516 o no? Lo que están trasladando o se ha trasladado al régimen, o los que se han trasladado al régimen simple de tributación, dejan de ser declarantes de renta. Es decir, que en su RUT les deja de figurar la responsabilidad 05 y empiezan a aparecer con la responsabilidad 47. Por lo que quienes hayan surtido efecto en dicho proceso durante el año 2020, al cierre del periodo gravable 2020, dejan de presentar los formularios 110 o 210, dependiendo de la situación, y lo hacen en un formulario 260. Este formulario no debe llevar como anexo ningún formato de conciliación fiscal, a diferencia de lo que sí sucede con los formularios 110 y 210. Esto está indicado en la resolución 0071 de 2019. Muy bien. Veamos esta pregunta. ¿Las entidades del régimen tributario especial deben realizar o preparar la conciliación fiscal? Bueno, esa es otra pregunta bien interesante, doctor Zuluaga. Pues teniendo en cuenta lo que manifiesta el artículo 772, literal 1 del Estatuto Tributario, allí señala que todos los contribuyentes del impuesto a la renta están obligados y deben llevar contabilidad y deberán presentar un reporte de conciliación, que se entiende que las sociedades pertenecientes al régimen tributario especial también estarían en la obligación de presentar dicho reporte, dado que dichas entidades son contribuyentes del impuesto a la renta y toda vez que si su excedente fiscal no puede tomarse como exento, deben contribuir con una tarifa del 20%. Las responsabilidades, por su parte, en cuanto a la presentación de dicho reporte, pues pensaríamos que dependerá si sus ingresos igualan o no las 45.000 VTs, es decir, los 1.602.315.000 pesos por el año gravable 2020. Hay una pregunta que muy interesante. ¿La corrección de la declaración de renta de una persona natural o jurídica afecta la conciliación fiscal? Y si la afecta, ¿cuáles son las sanciones aplicables? Bueno, acuérdese, doctor Germán, que todas estas son unas preguntas por allá como que se encontraron como dudas y que varias personas solicitaban respuesta. Claro, doctor. Entonces, pues mi invitación también a que adquieran nuestro libro blanco de cierre contable y conciliación fiscal. Allí estamos detallando a la minucia. Vuelvo y lo digo, si a una persona es la primera vez que va a realizar un cierre contable y conciliación fiscal, pues este libro sirve de mucha ayuda. Académicamente es una guía
académica donde muchos profesores pueden orientar a sus estudiantes cuando estemos dictando estos cursos en las universidades. Entonces, bien, doctor, para dar respuesta a la inquietud, las correcciones de la declaración de renta, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica y que esté obligada a llevar contabilidad, siempre afectará la información de la conciliación fiscal. Por lo que si estas realizan dichos procesos y se deberá corregir en algún momento, pues también se tendrá que corregir el formato de conciliación fiscal presentado. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.1 del decreto reglamentario 1625 de 2016, el cual nos indica lo siguiente. Por allá nos dirá que cuando el contribuyente corrija la declaración del impuesto de renta y complementarios, también deberá corregir el reporte de conciliación fiscal y el control de detalle si a ello si hubiera lugar a ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Me parece que es suficiente. Ya quien esté interesado y adquiere la publicación encuentra una explicación más amplia en la página 597 del libro, que es de 618 páginas. La pregunta siguiente es, ¿cómo se debe proceder desde el punto de vista contable si se detectan errores en la elaboración del formato de conciliación fiscal? Fíjese que ya estamos hablando desde el punto de vista contable y su relación con la conciliación fiscal. Claro, doctor, esto era lo que hablábamos al inicio de la charla cuando nosotros hablábamos y una pregunta fue esa: ¿qué diferencia hay entre una conciliación fiscal, una conciliación contable y el impuesto diferido? Entonces, pues aquí prácticamente que nos están diciendo, oiga, venga, ya hice mi conciliación contable y fiscal, pero determiné algunos errores cuando estoy elaborando el formato de conciliación fiscal. Pues bien, es cierto que en la elaboración de este formato se pueden detectar algunas operaciones, algunas transacciones que hayan sido mal contabilizadas por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables o por hechos que sencillamente no se conocían, se desconocían, con el agravante de que dicha fecha a los estados financieros del periodo ya están elaborados y ya se han presentado. Ante esta situación, pues es necesario que para cada uno de estos errores detectados, la entidad aplique lo contenido en la sección 10 del estándar internacional para pymes. Y si es grupo 2, pues la NIC 8, ¿cierto? Si es grupo 1, NIC 8, o si es grupo 2, la NIC 10. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos, hay que mirar primero a qué grupo pertenecemos. Si pertenecemos al grupo 1, aplicamos la NIC 8. Si pertenecemos a pymes, grupo 2, pues vamos a mirar la sección 10. Entonces, bajo este orden de ideas, doctor Zuluaga, lo primero que hay que evaluar es la materialidad del error, si es material o si es inmaterial, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que hay que analizar es esto. Segundo, si el error es material, la entidad deberá reexpresar los estados financieros del año 2020, es decir, que esos no deben ser emitidos nuevamente, sino que deben estar reexpresados en los periodos próximos a presentarse y debe incorporarse la información del periodo objeto del error como si este último nunca se hubiera cometido. Pero si el error no es material, no es posible que la entidad corrija en el periodo en que se presente con cargo al estado de resultados. Entonces, lo primero que hay que evaluar es la materialidad, si es material o no es material. Si es material, pues reexpresar estados financieros. Si no es material, pues sencillamente no vamos a afectar los estados financieros. Ya estamos terminando, doctor Germán, las preguntas. Nos quedan 3. ¿Qué aspectos son auditados por la DIAN en el reporte de conciliación fiscal? O sea que aquí lo que se va a tratar es de hacer un llamado de atención para que no vayan a caer en errores. Claro que sí, doctor. Bueno, la DIAN, pues sencillamente nosotros le estamos entregando información permanentemente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN sencillamente tiene programas, ¿cierto? Nosotros en las cuales nos llamamos índices de coherencia tributaria, ¿cierto? Entonces, sencillamente, la DIAN, por medio de estos indicadores tributarios, se da cuenta si están llevados de manera adecuada y si están auditados previamente estos reportes. Entonces, mediante el formato de conciliación fiscal que entregamos a la DIAN, previo a la presentación
de la declaración de renta, la DIAN lleva un control sobre las diferencias que surjan entre la contabilidad y las declaraciones de rentas del contribuyente, por lo que los principales aspectos de revisión por parte de la DIAN es sobre la declaración de renta. Entonces, el contribuyente que no incluya en la renta estimaciones de carácter contable, como aquellas a valor razonable o valor presente que se puedan presentar, son estimaciones que son de manera utilizadas de manera útil por la DIAN, desde el punto de vista que como se desarrollan ciertas situaciones, ciertos aspectos de conciliación y demás, deben ser incluidas dentro de la declaración de renta y le queda fácil a la DIAN determinar qué se incluyó en la renta, que no se incluyó en este formato. Inclusive también nos hemos dado cuenta que pues han llegado muchos requerimientos de medios magnéticos, de información exógena de los años 18 y 19, porque pues la DIAN hizo los respectivos cruces y se dio cuenta pues que habían diferencias. Entonces, hay que analizar también que el contribuyente, pues sencillamente busca en algunas ocasiones eludir algunas normas, incluyendo situaciones fiscalmente que no son estimaciones y que por el contrario van a llevar a situaciones que lo van a delatar como una diferencia ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De allí, pues la recomendación, doctor Zuluaga, que los contribuyentes deben estar atentos a las diferentes situaciones que se puedan presentar para evitar riesgos de visitas, para evitar riesgos de pagar más sanciones o corregir sus declaraciones tributarias y en caso de que exista un requerimiento, pues atenderlo, sobre todo atenderlo, dar las explicaciones del caso, si se tiene alguna explicación o si no, pues sencillamente corregir porque ya la DIAN ya hizo aquellos cruces, ¿no? A mí me parece importante recordar algo que es muy satisfactorio. Yo me acuerdo que cuando estaban preparando el formato 2516, me llamaron de la DIAN y me dijeron que si podían tener en cuenta para algunos elementos de nuestra publicación de conciliación fiscal. Y pues, es de ustedes utilicen, ustedes son los que tienen todos los elementos y si en algo le podemos servir con el mayor gusto y ellos trabajaron, o sea que nos tuvieron en cuenta los elementos. Ahora, hay un remate en esto, es que la integración de la información exógena más las NIF, la contabilidad aplicando las NIF, más la conciliación, integran un todo de control por parte de la DIAN. Entonces ya, como usted hablaba ahora de un requerimiento de información exógena, ya no hay la menor duda. Es decir, allí la respuesta tiene que ser precisa, o si no, usted va a ser sancionado porque no haya tenido en cuenta ingresos o no haya tenido, o que alguien haya tomado más ingresos. Yo tuve el caso de una empresa muy importante que nos llegó una solicitud de la DIAN diciendo que había reportado 40.000 millones de costos. Es una empresa industrial. Nosotros, pues, yo como revisor fiscal me quedé frío, dije yo, bueno, esta vaina. Empezamos a mirar y era que esa empresa había cometido el error de haber colocado, para nosotros eran ingresos y para ellos eran costos, habían colocado 40.000 millones. Después tuvimos la activación de que esa gran empresa pudo explicar que había sido un error de digitación y lo pudo demostrar. Pero que las pillan. La DIAN ya tiene todos los elementos. Ya sabemos que ahora, adicionalmente, con la facturación electrónica, entonces ya tiene todos los elementos de control y seguimiento de la información que le va a permitir entrar en el control de la evasión. Yo estoy seguro de que mucho hizo este director de impuestos que acaba de salir sobre ese tema y logró entonces armar este cuento de esos 4 elementos para lograr un mayor control de la evasión. ¿Cuáles son las principales novedades en materia del requerimiento de conciliación fiscal por el año graduable 2020 que trajo consigo la ley 2010 del 2019? O sea, ¿qué novedades hay sobre la conciliación fiscal para el año graduable 2020, o sea, para el formato 2516? Listo, doctor. Sí, interesante la pregunta. Pues bueno, hay que tener en cuenta que la conciliación fiscal esboza, detalla la minucia las diferencias entre la forma como se han reconocido las diferencias
en las transacciones de las diferentes entidades a nivel contable y fiscal. Claro que dicha información, pues cada uno de los rubros estará auditado, estará conciliado y pues estará incluido en la declaración de renta del contribuyente. Específicamente, ¿qué se debe tener en cuenta? Se adicionó al artículo 108, literal 5 del estatuto, mediante el cual se contempló la posibilidad de restar como una deducción el 120% de los salarios cancelados a personas menores de 28 años, las cuales se les esté concediendo su primer trabajo como vinculación laboral y dicho cargo sea nuevo dentro de la entidad. Entonces, esto pues lo contempló inicialmente la ley 1943, que era la ley como de un primer empleo para beneficiar a los jóvenes entre 18 y 28 años. Pero pues esta es una novedad para este formato. Otra, el artículo 188 del Estatuto Tributario había sido modificado por el artículo 78 de la ley 1943 de 2018 y volvió a ser modificado con el artículo 90 de la ley 2010. Recordemos, doctor, que la ley 1943 tuvo más de 35 demandas, se declaró inexequible y pues que todo el texto de la ley 1943 fue transcrito en la ley 2010. Entonces, pues allí se estableció que la renta presuntiva por el año gravable de 2020 será de 0.5 y luego desaparecerá totalmente desde el año gravable de 2021. Pues no sé qué pueda pasar con, teniendo en cuenta que estamos a puertas de una nueva reforma, posiblemente, pues esto también lo van a tener en cuenta porque pues usted sabe, doctor Zuluaga, que por renta ordinaria se puede declarar o se puede declarar también por renta presuntiva. Esa es una situación que se puede presentar en este. El artículo 235, literal 2 del Estatuto Tributario también fue modificado por el artículo 79 de la Ley 1943 de 2018 y nuevamente modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019. A través de esta norma se establecieron las indicaciones aplicables para las rentas exentas de los contribuyentes que podrán imputarse a partir del año gravable de 2019. Entonces allí nos dice cuáles son las rentas exentas que se pueden tomar los contribuyentes desde el 2019 en adelante. Y pues en el artículo 295 del régimen simple, 259, perdón, literal 2, fue contemplado que se habían creado algunas concesiones, algunas situaciones con el artículo 84 de la ley 1943 de 2018, el cual fue modificado con el artículo 96 también. Mediante esta norma, ¿qué se indicó? Se indicó que los descuentos tributarios que tienen la aplicabilidad a partir del año gravable 2020 fueron derogados algunos, como por ejemplo la inversión en acciones de sociedades agropecuarias, artículo 249 del estatuto, y de los aportes fiscales pagados a empleados nuevos que cumplan ciertas características contempladas en los artículos 9 al 13 de la ley 1429 de 2010, entre otras muchas. Entonces, pues doctor, prácticamente que esta guía, este libro, es un compendio no solamente de inquietudes, sino es un compendio muy bueno para cualquier contador que esté por estos días llevando a cabo los procesos de cierre contable y fiscal. Allí estamos usando cada cosita y pues prácticamente es una excelente guía. Doctor Germán, yo voy a tratar, usted tiene la opción de hacer comentario adicional. Yo estoy diciendo que se ha configurado un muy importante control a la evasión con la facturación electrónica, con los reportes de información exógena, con la conciliación fiscal, con la contabilidad bajo NIF integrada a la tributación y la limitación de los pagos en efectivo. Yo creo que hay más, pero si usted tiene otros elementos que más hayan ayudado al control de la evasión, yo tengo esos 5. Si usted tiene más, me los indica y se los indicamos a quienes nos están escuchando. Y bueno, así terminaríamos su intervención, doctor Germán. Yo creo que otro que va a incidir muchísimo en la evasión y elusión fiscal es la nómina electrónica. Todos estos procesos pues están conllevando a la modernización de la DIAN. Son procesos que ha iniciado con mucha antelación a este año y pues sencillamente también los contadores nos debemos actualizar en muchas situaciones que hoy en día toda la tecnología
los Big Days, los Big Data, están a la vanguardia. Todas las operaciones prácticamente están por operaciones por teléfono, por vía correo, y pues prácticamente que la información contable está en la nube. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a una inteligencia artificial, hacia allá vamos hacia ese camino. Las universidades tienen que entrar en este proceso de inteligencia artificial. Los profesores que estamos dictando en las diferentes academias también debemos entrar en todos estos procesos, porque estamos preparando estudiantes hoy para que ejerzan una profesión en 5 o 6 años posiblemente. Y pues la profesión está cambiando prácticamente cada año y medio. Y más con todas estas herramientas tecnológicas que tiene a la mano la DIAN, pues para el control de la evasión y la elusión. Entonces, hoy prácticamente que es muy difícil que un contribuyente quiera evadir o eludir. Yo siempre he dicho, la norma está dada con muchos beneficios, muchas situaciones que se pueden aprovechar, pero teniendo en cuenta que no podemos llegar al abuso en materia fiscal, doctor. Lo que yo sé es que han integrado en gran forma tecnológicamente utilizando blockchain, o sea, inteligencia artificial, todos estos elementos. Y eso lo dicen importantes conferencistas, dicen la DIAN está armada. Ya será una cuestión de dar explicación, que todo el mundo conozca, que hagan lo que nosotros estamos haciendo, que es indicándole a la gente, señores, limite sus deseos de evadir, porque a usted lo van a pillar, a su empresa, a usted como persona natural, si es contador, lo van a afectar y van a afectar a la empresa en la cual usted participa como asesor o como contador o como revisor fiscal inclusive. Muchas gracias, doctor Germán. Ha sido usted muy amable y consideramos que este libro de cierre contable y conciliación fiscal es una otra herramienta muy válida para todos los contadores, empresarios, emprendedores, auditores, revisores fiscales, administradores, economistas, técnicos y tecnólogos, para que se les facilite la vida en este trabajo de cierre y conciliación fiscal del año grabable 2020. Muchas gracias, doctor Germán. Doctor Zuluaga, muchas gracias a usted. Yo tengo aquí mi libro, no me canso de leerlo todos los días, porque todos los días uno aprende cosas nuevas. Entonces yo aquí tengo mi libro de cierre de conciliación contable y fiscal, lo leo a diario, porque pues realmente, a pesar de que yo lo revisé, es una gran obra que está aportando actualícese para toda la comunidad contable en general. Muchas gracias, doctor. Gracias, nos ha dado unas brillantes explicaciones. Muy amable. Gracias, doctor.